Algo que te motivara, algo que digas, quiero dedicarme a esto. Pues fíjate, primero creo que fue una especie de orgullo porque yo en la secundaria quería formar parte del coro de la secundaria pública, entonces me fui al salón donde hoy que ensayaban, le dije a la maestra, oiga, yo quisiera cantar, estar en este coro. Bueno, sí, cómo no, ven, mira, vamos a hacer una prueba, tienes que cantar estas notas. Entonces me tocaba una nota en el piano y yo tenía que imitarla, pero en esa época pues yo no tenía ni la más remota idea de qué era lo que me estaba pidiendo hacer, ¿verdad? Tenía 13 años más o menos. Y entonces pues no pasé esa prueba, digamos que no pude entonar esas notas y la maestra dijo, ¿sabes qué? No sirves para esto. Mejor vete a otra clase extraescolar, pero acá no puedes participar. Entonces eso siento que me picó la cresta en realidad. En lugar de hacer que desistiera yo de la música, me hizo acercarme más, tratar de hacer eso que no pude hacer en ese momento de esa clase. Y ya posteriormente empecé a buscar cómo formarme. Después llegó el piano, curiosamente también por una actividad extra, vamos a decir, extra escuela. Me gustaba mucho el voleibol. Estaba yo en una cafetería de un club deportivo de aquella época de mi adolescencia y escuché a la distancia un piano. Y me fui a acercar a ese salón y dije, bueno, era tanta la emoción que sentía yo con el piano que estaba ahí. Y abrí el salón y estaba alguien estudiando. Y le pregunté cómo hacía uno para inscribirse a esa clase y me dice, bueno, si tu papá trabaja en esta empresa, mira, ve, inscríbete allí y no hay problema, puedes venir. Entonces eso hizo que me acercara ya al piano directamente y tuve la suerte de que ese maestro que estaba en esa clase, vamos a decir, extra, un poco como esos cursos que dan así, ¿no? Expresos, era un músico formado. Entonces, cuando yo entré a esa clase, inmediatamente me empezó a enseñar a leer música. ¿Fue una revelación? Sí, fue una revelación. No sabía yo qué tanto realmente amaba la música hasta que en ese momento que estaba yo ahí, que ciertamente es un trabajo difícil, necesita mucha disciplina, pero lo acepté, es decir, quise entrarle a esta actividad. ¿Cómo se hace un músico, compositor, ejecutor de instrumentos? Pues hay dos vías. Una es la académica, una formación tradicional. Te inscribes a un conservatorio, te inscribes a una universidad y adquieres estos conocimientos de esa forma. La otra forma es, como muchos músicos tradicionales, de un lenguaje oral, platicado, mira, se toca así, se toca así, y se van formando de esa manera también. Entonces, creo que esas dos maneras son las que existen, no conozco otras. En tu caso es una combinación de ambas, ¿cuál es la que influyó más? Pues fíjate, mi proceso ha sido así. Yo formalmente me inscribí a los 17 años a la universidad y los conocimientos de lectura, de música clásica y de esto, ahí los adquirí y posteriormente, muchos años después, pues empecé a hacer más, me interesé en la música popular. Entonces ahora esa otra parte que está un poco olvidada en la academia, la he ido adquiriendo en la calle con otros músicos que me han compartido esta tradición. ¿Sigues una tradición musical o buscas crear una propia? Busco crear una propia, me interesa mucho eso. No dejo de lado la tradición en todos los sentidos, es decir, la tradición académica y la tradición de la música popular, pero sí me interesa más hacer la música que yo quiero
expresar. ¿Quiénes influyen en esta búsqueda? Pues mira, cuando uno se forma como músico o como en cualquiera de las otras artes y pasas por la academia, es innegable que toda esa tradición, por lo menos occidental, la tienes innata. Es decir, cuando me siento a escribir música, ya sea para instrumentos o compongo con electrónica, no es que yo diga, bueno, esto viene de tal compositor o de este otro, sino simplemente son ese background que te queda, esa remanente de la cultura occidental que, quieras o no, pues ahí va a estar, ¿verdad? Indudablemente habrá influencias mayores, pero bueno, para mí es difícil a veces mirarme a mí mismo esas influencias. Yo sé, por ejemplo, que tengo mucho aprecio por muchos compositores mexicanos, por muchos compositores sudamericanos, europeos y hasta americanos, pero pues sí, no podría yo decirte, mira, este compositor específicamente de aquí, tengo esto, ¿no? Creo que es ese background general de la cultura occidental. Tienes una cualidad de oído absoluto. ¿Esta cualidad te condicionó para dedicarte a la música? No, en realidad no tengo oído absoluto. Soy un oído entrenado en la escuela y entrenado en la calle. De hecho, por eso en esa clase que te digo de la secundaria no me aceptaron, porque exactamente si yo hubiese tenido el oído absoluto cuando me tocó la maestra, hubiera dado esa nota impecable, pero pues no la tenía. Cosa que es como un mito en la música. Muchos dicen, bueno, los mejores músicos tienen oído absoluto. Sí y no. Hay ejemplos de músicos con un oído relativo como el mío, es decir, que nos fuimos formando con las clases, con la práctica, y va uno adquiriendo esta habilidad. Y que hace grandes obras, que produce mucha música. Y por otro lado, el que tiene oído absoluto no siempre es el mejor compositor ni el mejor instrumentista. Tiene una mejor herramienta, por supuesto, se le facilitan las cosas, pero no siempre son los mejores. Por ejemplo, yo hace años tocaba con una amiga violista que tenía oído absoluto, hacíamos un trío, dos flautas, yo tocaba una flauta y ella la viola. Y ella con oído absoluto, montando las obras, bueno, no era tan práctico montar las obras porque ella todo el tiempo estaba sufriendo por la entonación, aunque fuese una entonación que ya funcionaba para hacer música, ¿no? Y entonces el trabajo era muy lento para avanzar con ella, cosa que hizo que no avanzáramos en este trío. Entonces creo que son dos cosas que hay que saber o que uno aprende también como músico, ¿no? Que no siempre el oído absoluto es la panacea para hacer música. ¿Es un mito? Es un mito, creo que es un mito. ¿A qué te suena Pierre Schaeffer? Pierre Schaeffer es innovación, es un iconoclasta. El creador de la música. Es un creador, es un filósofo también. Es un filósofo, creo que esa es la parte más interesante de él. Su trabajo como compositor es importante, pero es todavía más importante lo que él dijo alrededor de su trabajo, lo que él propuso como nuevas maneras de hacer música, una estética realmente muy bien organizada, en el sentido de todo el background que él da de filosofía detrás de su música es muy importante. Es creador del concepto de música concreta. ¿Existe la música concreta? Te pregunto a ti como músico, como compositor. Sí, él es el pionero de este arte. En un principio lo llamó música concreta, porque bueno, eran los inicios en los que la tecnología entraba de lleno en la música, en la manipulación del sonido sobre todo. Y entonces la manera que él encontró para describir esto de una manera que fuese accesible al público en general, dice, bueno, la voy a llamar música concreta porque bueno, son sonidos que tú vives, que están en tu cotidianidad, que son exactamente esta parte concreta de lo que escuchamos, que sabes que este sonido viene de tal máquina o que viene del rechinido de la puerta. Y de ahí ese nombre de concreta que originalmente le puso, pero que no definía realmente este trabajo. Posteriormente se cambió el nombre de concreta a música acusmática. Y este término lo creó uno de sus alumnos, se llama François Weil. También otro filósofo, François Weil. Y él acuña este término
tomando prestado el nombre de una secta pitagórica que era exactamente, que utilizaban el término acusma para enseñar, en el que el maestro estaba detrás de una cortina, el alumno al otro lado, con la intención de que el alumno se concentrara en lo que escuchaba. Y así esta parte visual quedase un poquito, pues bueno, realmente relegada en el sentido de este aprendizaje. Y de ahí el nombre de esta música. ¿Qué escucha Manuel como persona, como músico? Y si los demás, las demás personas escuchan, no necesariamente música, que escucha Manuel del entorno, ¿no? Sí. Fíjate que algo que cambió en mí desde hace unos años, yo calculo unos 10, y esto es porque trabajé como fonotecario en una estación de radio, la estación local, y como fonotecario y como restaurador de audio, me obligaba yo a escuchar música que normalmente no hubiera yo escuchado por mi cuenta, sino que esa vivencia de conocer la música un poco a fuerzas por el trabajo me abrió los oídos. Y entonces empecé a revalorar muchísima música que no aprendes en la academia, que no aprendes en la escuela, ¿no? Grabaciones históricas que hoy día creo que son las que me han marcado más como músico. Por ejemplo, mucha música tradicional de nuestro país la conocí allí. Y no solamente la que catalogamos hoy como folclórica, ¿verdad? Es decir, la que está en ese kit de antropólogos, de lo que consideran original, como podrían ser, por ejemplo, los cantos chamánicos, la música de los sones. Otras expresiones que están ahí que son también muy mexicanas, pero quizás que han cambiado con la vida. Caso concreto, la música norteñita, por ejemplo. Entonces creo que mis oídos ahora están en desde esa época, abiertos a toda expresión musical y sonora que puede ser, vamos a decirlo así, emocionante, y entonces me interesa. Por eso a veces cuando me preguntan a qué te dedicas, cómo es Manuel, siempre les digo, bueno, me interesa todo lo que suene, sea susceptible de ser grabado, para compartírselo a la gente que viene a oír mis conciertos o mi música. Sobre lo que escucha la gente, bueno, siempre es difícil, ¿verdad? Hoy día creo que los medios de comunicación masivos pues tienen una preponderancia en el grueso de la población. La oportunidad que yo veo aquí es que, bueno, lo interesante es compartirle una música distinta a al mayor número de gente, con los medios que uno tenga, que a veces puede ser una pequeña reunión con amigos, y creo que esa pequeña reunión empieza a sembrar esa curiosidad y esa pequeña semillita de decir, ay, me platicó fulanito, voy a tratar de oír esa música, ¿verdad? Otra cosa interesante, bueno, fue el espacio, por ejemplo, que me compartieron con mucho gusto. También lo acepté en el periódico, en la jornada. Y creo que esos son esos pequeños gestos, ¿no? que van haciendo que la gente tenga curiosidad y empiece a oír otra cosa distinta a los medios masivos. Tomando en cuenta este concepto de música acusmática, ¿qué tipo de instrumento es el que te gusta, te llena más ejecutar, y si nos puedes dar las razones de ello? Pues bueno, en música acusmática hoy día todo aquel aparato que me sirva para manipular el sonido. Es decir, una grabadora vieja de cassettes me sirve para hacer esto y la reutilizo. La misma laptop, que sin duda sería más potente, ¿verdad? Pero no por eso es mejor música hecha con la laptop que la que hago a veces con mis cintas de cassette viejos. O me fabrico también yo mismo a veces algunos instrumentos, les pongo algunos micrófonos de contacto y con eso diseño
mi sonido. Entonces, quizás no es un instrumento tradicional, son máquinas, pero yo las miro como un instrumento. La misma mezcladora la veo como un instrumento que me sirve para hacer música. ¿Cuáles son las partituras con mayor significancia para ti? Partituras como tal, instrumentales, híjole, bueno, te puedo decir, hay mucha música que adoro, que sigo leyendo, pero alguna música que digamos me sigue intrigando hoy día, que sigo regresando a leerlo, Johann Sebastian Bach, sigo sin dejar de leerlo desde hace muchos años. Yo creo que pasarán los años y seguiré leyéndolo. ¿Razones? La razón es que es un juego musical y también intelectual que no se agota a la primera lectura. Es decir, es como una buena novela, como una buena película, la puedes mirar varias veces o muchas veces y sigues encontrando una emoción que se renueva, una música que se renueva a sí misma, ¿no? Por eso son obras maestras. Entonces, por esa razón sigo escuchando Bach desde hace muchos años, desde que lo conocí, en la adolescencia exactamente. Y creo que es esa potencia que me hace acercarme siempre a su música. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Híjole, pues soy músico, a veces tengo momentos de filosofía como todo mundo, pero te podría decir que me gustaba mucho cuando era adolescente leer o recuerdo esas frases que había leído en Carl Sagan, y me gusta, somos polvo de estrellas. Y bueno, como músico te podría decir que aparte de ese polvo de estrellas también sonamos. ¿Y la inspiración? Es un 5% del trabajo que uno hace como artista, en mi caso por lo menos como compositor, y el resto es sentarme a trabajar. A veces ahora con diversas actividades escribo menos, pero creo que sí, sin ese background de trabajo es más difícil no escribirlo. Gracias. No, gracias a ti.